El Criticón, de Baltasar Gracián, nos presenta a dos personajes profundamente simbólicos, Andrenio y Critilo. La obra comienza con un tono alegórico, como si fuera un espejo de la vida humana, donde cada paso de los protagonistas representa la travesía de todo ser humano desde el nacimiento hasta la madurez. Critilo, hombre de experiencia, sabiduría y prudencia, aparece en una isla solitaria, exhausto tras un naufragio. Es un viajero que ha visto mucho del mundo y que simboliza la razón, la reflexión y la mirada crítica hacia la existencia. En contraste, surge Andrenio, un joven criado en la naturaleza, sin contacto alguno con la sociedad ni con los artificios humanos. Es la encarnación de la naturaleza pura e instintiva, sin disciplina ni educación, pero lleno de vitalidad. El encuentro entre ambos es de gran carga simbólica. Critilo se convierte en guía de Andrenio, mostrándole el camino hacia la civilización y, al mismo tiempo, enseñándole las luces y sombras de la condición humana. Andrenio, por su parte, aporta la espontaneidad y la energía que Critilo, con su prudencia, parece haber perdido. Juntos forman una dualidad perfecta, la unión entre lo natural y lo racional, lo instintivo y lo reflexivo. El viaje que emprenden representa la vida misma. Gracián convierte el relato en una serie de alegorías. La infancia, la juventud y la entrada en el mundo son descritas como etapas donde los personajes aprenden y sufren, pero también crecen. El autor utiliza paisajes y episodios fantásticos para simbolizar las pasiones, los errores y las ilusiones que acompañan a los hombres en sus primeros pasos. En este primer tramo, el énfasis está puesto en la ingenuidad y la falta de experiencia de Andrenio, que se deja seducir con facilidad por placeres inmediatos y espejismos de felicidad. Critilo interviene constantemente para corregirlo y señalarle las trampas de la vida, recordándole que no todo lo que brilla es oro ni toda promesa resulta verdadera. La enseñanza moral es clara: la juventud, aunque llena de fuerza y belleza, está expuesta a grandes peligros si no es guiada por la razón. Así, el autor no solo narra, sino que también advierte, proponiendo un espejo en el que el lector se contempla. El tono de Gracián en esta parte es severo, cargado de sentencias y reflexiones. Aunque el viaje de los personajes puede parecer una aventura, en realidad es una parábola sobre la condición humana. Tras abandonar la isla desierta, Critilo y Andrenio comienzan a recorrer el mundo, adentrándose en los primeros escenarios de la vida social. Este paso marca un contraste notable entre la visión natural e ingenua de Andrenio y la mirada crítica y experimentada de Critilo. El joven se maravilla de cada detalle, mientras que el hombre maduro observa con desconfianza y prudencia, interpretando lo que para su compañero resulta incomprensible. El camino los lleva a una ciudad bulliciosa, donde los colores, las voces y los movimientos abruman a Andrenio. Para él, todo es motivo de admiración: las ropas elegantes, los templos adornados, los palacios de los nobles. Ante su entusiasmo, Critilo sonríe con cierta ironía y le advierte: «Hijo mío, no todo lo que ves con brillo es digno de admiración. Hay grandezas que solo son fachada, y esplendores que ocultan corrupción. Aprende a mirar con ojo atento, y no te dejes seducir por el adorno vacío». Andrenio, sin comprender del todo, replica con la pasión de su juventud: «¿Cómo puede ser engaño lo que deslumbra con tanta fuerza? Si el pueblo entero se inclina ante estos palacios, ¿acaso no son signo de poder verdadero?». Critilo, paciente, responde: «El poder es tan frágil como el humo que se levanta. Hoy se venera a quien mañana se desprecia. No confíes en las apariencias, que suelen ser trampas para el incauto». Este diálogo marca la tónica de esta etapa, el contraste entre la ilusión juvenil y la cautela de la experiencia. Andrenio se lanza hacia cada estímulo, fascinado por lo nuevo, mientras Critilo, con paso firme, intenta mostrarle que la vida es un escenario de engaños donde conviene desconfiar. La ciudad misma se presenta como un espejo del mundo. En las plazas, ven a hombres persiguiendo la riqueza con avidez, discutiendo, tramando engaños. En los templos, contemplan a devotos que se muestran piadosos en público,
pero que en secreto buscan beneficios. En los palacios, descubren cortesanos que adulan al poderoso, aunque lo critican en ausencia. Todo esto sorprende a Andrenio, quien pregunta con inocencia: ¿por qué los hombres no muestran en público lo que sienten en su corazón? Y Critilo sentencia: porque la sociedad se alimenta de máscaras, y muchos prefieren fingir antes que revelar su verdad. La hipocresía es moneda corriente en este mercado del mundo. Los dos viajeros siguen su recorrido y encuentran otra alegoría, la casa de la fortuna. Allí, multitudes esperan su turno para ser favorecidos por la diosa, que reparte dones con capricho. Algunos reciben abundancia, otros apenas migajas, y muchos nada. Andrenio contempla la escena con asombro y exclama: ¡qué injusticia! ¿Cómo se explica que unos reciban tanto sin merecerlo, mientras otros, valiosos y trabajadores, apenas obtienen algo? Critilo responde con serenidad: así es el mundo, gobernado no por méritos, sino por azares. Quien vive solo de esperar fortuna, vive condenado a la frustración. Mejor es cultivar la virtud y la prudencia, que no dependen de caprichos divinos. Este pasaje es una lección crucial. La juventud suele confiar en la suerte, en milagros repentinos que cambien su destino, mientras que la experiencia enseña a construir la vida con esfuerzo y juicio. El contraste se acentúa en un episodio posterior. Los viajeros llegan a un banquete repleto de manjares y bebidas. Andrenio, guiado por sus instintos, se abalanza sobre la mesa y come con desmesura, disfrutando de cada sabor como si fuera el último. Critilo lo observa con gesto reprobatorio y le dice: quien se entrega sin medida al placer termina esclavo de él. Aprende a contenerte, que la templanza es la verdadera riqueza. El joven, entre risas, replica: ¿acaso no se nos da la vida para disfrutarla? ¿Qué mal hay en gozar de lo que se ofrece? Y Critilo, con firmeza, concluye: el gozo sin freno se convierte en tormento. El exceso mata lo que en moderación sería deleite. Estas palabras dejan a Andrenio pensativo, pues empieza a intuir que la vida no se sostiene solo en el impulso del deseo, sino en el equilibrio que propone la prudencia. La enseñanza final de este capítulo muestra la etapa juvenil como un terreno fértil para ilusiones y caídas. Gracián, a través del diálogo de sus personajes, revela que la vida social está llena de trampas, las apariencias engañan, la fortuna es caprichosa y los placeres, cuando se desbordan, se tornan cadenas. Critilo, con su sabiduría, es una voz constante que invita a mirar más allá del brillo superficial, mientras Andrenio representa la pasión que corre el riesgo de perderse en las ilusiones. El viaje de Critilo y Andrenio continúa, y pronto se adentran en nuevas pruebas que ponen en juego su percepción del mundo. Mientras en los capítulos anteriores predominaban las ilusiones juveniles, ahora el relato se concentra en mostrar las trampas que el engaño extiende sobre los hombres. En esta etapa, la obra de Gracián despliega una de sus reflexiones más punzantes: la vida humana es un campo minado de falsas promesas y decepciones, donde solo la prudencia permite avanzar. Los protagonistas llegan a un lugar singular, el mercado del engaño. Allí, los hombres y mujeres se agolpan alrededor de mercaderes que venden no bienes reales, sino promesas. Cada puesto ofrece ilusiones disfrazadas de oro, amistades teñidas de interés, honores que se deshacen en humo y riquezas que se evaporan en manos de los incautos. Andrenio, con su entusiasmo natural, se aproxima a un tendero que ofrece fama en bandejas brillantes. Fascinado, pregunta: ¿y cómo puede obtenerse tanta gloria a tan bajo precio? El mercader responde con tono adulador: solo has de gritar tu nombre más alto que los demás y aparentar grandeza. El resto creerá en ti. Andrenio, casi convencido, está a punto de aceptar la mercancía, cuando Critilo lo detiene y le dice con firmeza: la fama que se compra en el mercado es humo que el viento dispersa. No se sostiene en méritos ni en verdad, sino en el engaño de los crédulos. Si deseas honor verdadero, no lo hallarás aquí.
Andrenio duda, pero obedece a su guía, comprendiendo que en aquel lugar todo lo que brilla se desvanece. La escena se repite con otros ejemplos. Encuentran a jóvenes que compran amor representado en frascos hermosos, pero que al abrirse desprenden un olor amargo y dejan cicatrices en el alma. También ven a ancianos que han invertido toda su vida en adquirir poder, solo para descubrir que el cetro se rompe en sus manos cuando más lo necesitan. Andrenio, sorprendido, pregunta: ¿por qué tantos caen en este mercado, si es tan claro que se trata de mentiras? Critilo responde con sabiduría: porque los hombres ven lo que desean ver, no lo que es. Y en su prisa por alcanzar gloria, placer o riqueza, prefieren comprar sombras antes que aceptar la dureza de la verdad. El episodio del mercado se convierte en una lección crucial para el joven. El mundo no se presenta con la honestidad de la naturaleza, sino adornado con disfraces que buscan seducir. Más adelante, ambos viajeros atraviesan una galería de espejos deformantes. Allí, cada persona contempla su reflejo y se ve diferente, unos aparecen más altos, otros más bellos, otros más poderosos de lo que son. Muchos se regocijan con esa imagen falsa, incapaces de reconocer su realidad. Critilo explica: estos espejos son el símbolo de la vanidad. Cada hombre busca verse no como es, sino como sueña ser. Por eso la mayoría vive engañada, alimentando ilusiones que nunca alcanzará. Andrenio observa con atención, y por primera vez no se deja seducir. Empieza a comprender que las advertencias de Critilo son verdades duras, pero necesarias para no perderse en las ilusiones. El capítulo culmina en un episodio de fuerte dramatismo. Llegan a un teatro donde se representa la obra de la vida. En el escenario, actores interpretan papeles de reyes, sabios, guerreros y amantes. El público aplaude con fervor, convencido de la veracidad de lo que ve. Al concluir la función, los actores se quitan las máscaras, y lo que queda es un grupo de hombres comunes, fatigados, pobres y despojados de toda grandeza. Andrenio queda desconcertado y exclama: ¿cómo puede un mismo hombre ser rey en un instante y mendigo al siguiente? Critilo le contesta con solemnidad: así es la existencia humana, un teatro donde cada uno representa un papel pasajero. La gloria del escenario se desvanece al caer el telón, y solo queda la verdad desnuda del ser. Esta revelación cala en Andrenio, que empieza a percibir la vida como un espectáculo donde el engaño ocupa el lugar principal. Lo que parecía sólido se convierte en ilusión, y lo que parecía estable se muestra frágil. El aprendizaje de este capítulo muestra que la juventud, aunque entusiasta, está siempre expuesta a ser víctima del engaño. Critilo, con su sabiduría, enseña que el único modo de sobrevivir a este teatro del mundo es cultivando el juicio, la prudencia y la capacidad de ver más allá de las apariencias. El contraste entre ambos personajes se va cerrando. Andrenio ya no se lanza con la misma rapidez hacia lo que brilla, y empieza a escuchar con más respeto a su compañero. El proceso de aprendizaje está en marcha, y con él la obra refuerza la enseñanza central: la vida no se entrega en verdades fáciles, sino en trampas que deben ser desenmascaradas. Tras abandonar el mercado del engaño y el teatro de las apariencias, Critilo y Andrenio continúan su travesía, internándose en territorios aún más complejos del espíritu humano. El nuevo escenario que encuentran es un vasto campo de batalla donde dos ejércitos simbólicos se enfrentan, el ejército de la fortuna y el de la virtud. La escena es sobrecogedora. En una llanura extensa, Fortuna aparece representada como una diosa caprichosa, con los ojos vendados y una rueda gigantesca a su lado. A su alrededor, legiones de hombres corren tras promesas de riquezas, honores y placeres. La diosa distribuye dones de manera arbitraria, a unos otorga coronas, a otros monedas, y a muchos no da nada en absoluto. Lo más perturbador es que, en cualquier momento, puede retirar lo entregado, girando la rueda y derribando al afortunado desde lo alto a lo más bajo. Andrenio observa fascinado. ¿No es maravilloso? Basta con acercarse a Fortuna para recibir tanto poder. Critilo niega con la cabeza y responde:
maravilloso a primera vista, pero injusto en esencia. Lo que fortuna da no está cimentado en mérito, sino en capricho. Hoy colma a un hombre de honores, y mañana lo arroja al abismo sin explicación. No hay solidez en lo que ofrece. Mientras tanto, en el lado opuesto del campo, surge el ejército de la virtud. A diferencia del séquito de fortuna, aquí no hay desorden ni gritos, sino disciplina y serenidad. Los soldados de la virtud avanzan lentamente, con esfuerzo, pero con pasos firmes. Sus armas no son lanzas ni espadas, sino símbolos, libros que representan el conocimiento, llaves que aluden a la prudencia, escudos con inscripciones de paciencia y constancia. Andrenio, aunque impresionado, no puede evitar decir: ¿por qué caminar con tanto peso y lentitud, si con fortuna todo se obtiene más rápido? Critilo le contesta con solemnidad: porque lo que se consigue con virtud jamás se pierde. Requiere más esfuerzo, sí, pero sus frutos son duraderos y sólidos. Lo que se edifica sobre fortuna es humo, lo que se edifica sobre virtud es roca. El enfrentamiento entre ambos ejércitos se intensifica. Muchos hombres cambian de bando constantemente, cuando fortuna los abandona, corren a buscar refugio en la virtud, aunque no todos logran adaptarse al rigor que ésta exige. Al mismo tiempo, algunos que inician en la virtud, cansados de esperar recompensas, desertan hacia el séquito de fortuna, buscando ganancias rápidas. Andrenio observa esa inestabilidad y pregunta: ¿y cuál es el destino de quienes cambian de lado tantas veces? Critilo responde: viven en constante zozobra, sin hallar paz en ninguna parte. Ni gozan con plenitud de la fortuna ni alcanzan la verdadera grandeza de la virtud. Son como barcos sin timón, a merced de cada viento. En un momento decisivo, los viajeros ven cómo fortuna gira su rueda con violencia, derribando a reyes, generales y hombres poderosos, que caen estrepitosamente en la miseria. Algunos gritan de desesperación, otros se arrastran para recuperar lo perdido, y unos pocos, humillados, buscan consuelo en la virtud. Allí descubren, al fin, un reposo que nunca les había brindado el azar. Andrenio queda conmovido por la escena y se acerca a Critilo. Empiezo a comprender lo que quieres enseñarme. La fortuna da con rapidez, pero también destruye con rapidez. En cambio, la virtud avanza lentamente, aunque lo que logra permanece. Critilo asiente y le dice con firmeza: ese es el secreto de la vida prudente, no dejarse arrastrar por lo efímero de la suerte, sino cimentar la existencia en lo que ninguna rueda puede destruir. La jornada concluye con una visión más íntima. Los protagonistas son invitados a descansar en un campamento de los hombres de la virtud. Allí todo es sobrio, sin lujos, pero se respira serenidad y confianza. Contrasta con los tumultos del campamento de fortuna, donde reina la ansiedad por conservar lo recibido y el miedo constante a perderlo. Antes de dormir, Andrenio reflexiona en voz alta: hasta ahora me dejaba llevar por lo que brillaba más fuerte. Hoy entiendo que no todo lo que brilla perdura, y que lo que parece pequeño puede ser más grande de lo que imagino. Critilo sonríe satisfecho. El aprendizaje de su compañero avanza. El joven, cada vez más consciente, empieza a desligarse de la ingenuidad de la primera etapa del viaje. El campo de batalla entre fortuna y virtud se convierte así en una metáfora poderosa de la condición humana, entre lo efímero y lo eterno, entre lo superficial y lo verdadero. Cada hombre debe elegir el ejército al que desea pertenecer. Tras atravesar las pruebas del desengaño y haber presenciado la gran batalla entre fortuna y virtud, Critilo y Andrenio se adentran en la última y más trascendente etapa de su viaje. El horizonte les presenta un mar inmenso, cuyas aguas parecen infinitas. Frente a ellos, surge la idea de un destino superior, la isla de la inmortalidad, un lugar mítico en el que la vida alcanza su plenitud y el tiempo no destruye lo ganado. El trayecto hacia la isla no resulta sencillo. Antes de embarcar, deben cruzar una vasta playa llena de restos de barcos encallados. Cada naufragio representa la vida de aquellos que intentaron la travesía sin la preparación necesaria. Andrenio observa con inquietud. ¿Ves, Critilo?
Aquí yacen los restos de quienes aspiraron a llegar demasiado lejos, ¿no temes que terminemos igual? Critilo, con voz grave, responde. No es el intento lo que los condenó, sino su falta de prudencia. Algunos confiaron solo en la fortuna y zarparon sin brújula, otros llenaron sus naves con cargas inútiles de vanidad y fueron hundidos por su propio peso. La isla de la inmortalidad solo se alcanza con sabiduría, templanza y constancia. Deciden entonces prepararse con rigor. Su embarcación no es lujosa, pero está bien construida. Llevan provisiones de conocimiento, disciplina y fe en la virtud. Durante el viaje, el mar se convierte en una prueba constante. Olas gigantes intentan volcar la nave, vientos de tentación soplan con violencia y sirenas seductoras les ofrecen un descanso engañoso en islas intermedias, donde reinan el placer y la pereza. En una de esas islas, Andrenio duda. Critilo, ¿no sería más fácil quedarnos aquí? Mira a esos hombres, ríen, cantan y parecen felices. El sabio le contesta con firmeza. Miran solo el instante, y olvidan el mañana. Esos cantos pronto se tornarán lamentos, pues la vida allí se consume sin dejar huella. Nuestra meta está más allá, en la isla de la inmortalidad. ¿Acaso deseas vivir como llama que se apaga rápido o como sol que permanece? Andrenio baja la cabeza, comprendiendo que la tentación es pasajera, y decide continuar. Tras días de ardua navegación, alcanzan la visión de la isla. A lo lejos, sus montañas brillan como oro, aunque no por riquezas materiales, sino por la pureza de su luz. Sus ríos parecen de cristal, sus árboles ofrecen frutos que no se marchitan, y el aire transmite una paz desconocida. Al aproximarse, los viajeros encuentran guardianes en las costas. Estos no son soldados con armas, sino figuras serenas que portan libros y símbolos de la sabiduría. Uno de ellos detiene a los recién llegados y les pregunta: ¿qué buscáis en la isla de la inmortalidad? Critilo responde con solemnidad: buscamos la verdad que permanece, la vida que no muere y la virtud que vence al tiempo. El guardián sonríe y abre paso. A diferencia de los muchos que se quedaron en el camino, Critilo y Andrenio han superado pruebas y han aprendido a distinguir lo falso de lo verdadero. Dentro de la isla, descubren que los hombres allí no viven en opulencia, sino en plenitud. No necesitan riquezas, pues poseen el gozo del espíritu. No temen a la muerte, porque sus días están llenos de sentido. Cada acción tiene valor eterno y cada palabra está cargada de verdad. Andrenio, conmovido, exclama: jamás había sentido tanta paz. Ahora comprendo que todo lo que vi antes era sombra, y esto es la luz. Critilo, satisfecho, concluye: ese es el fin del viaje humano, no dejarse dominar por el azar, sino seguir el camino de la virtud hasta alcanzar la inmortalidad del espíritu. Solo quien ha pasado por pruebas y resistido tentaciones llega a este puerto seguro. La obra culmina con la visión de ambos viajeros caminando por la isla, conscientes de que el trayecto no ha sido en vano. Lo que comenzó como una exploración del mundo se ha convertido en una exploración del alma. Y así, el Criticón ofrece una metáfora final: la vida humana es un viaje lleno de ilusiones, engaños y peligros, pero también de aprendizaje y triunfo para quien se guía por la prudencia y la virtud.